Hola, ¿todo bien? Sea bienvenido a más un episodio de Podcast Talmidim. Estamos en este momento con una invitada que hace parte de este plantel y ella estaba un poquito ausente por causas naturales, sabemos, ¿no? Mamá de Abiel, en este momento está en 7, yendo para 8 meses y ya estuvimos nuestro invitado Abiel, ¿verdad? Y ahora, en este momento exacto, está durmiendo. No sé hasta cuándo, pero la mamá está acá hasta que Abiel se despierte y de repente, de sorpresa, aparece por acá, ¿verdad? Sea bienvenida nuevamente, Raquel Preis. ¿Todo bien? Todo bien, es una alegría poder estar aquí después de mucho tiempo, ¿no? De ausencia en el podcast, pero es una alegría y una bendición poder estar aquí en este día más una vez. Bueno, hace casi 8 meses, ¿no? Que Abiel nació. Sí, ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, lo estás viviendo todo como mamá, ¿no? De primer viaje, yo como papá. ¿Y cómo está? ¿Qué puedes describirlo con tus palabras? Este momento marcante de nuestras vidas, ¿no? sí, creo que es el momento más especial de una familia, de una pareja, ¿no? Es cuando nace el hijo y es una bendición muy grande. Ser madre es un desafío muy grande, el mayor desafío de la vida de uno. Pero el Señor nos da gracia y nos ayuda a que podamos hacerlo de la mejor manera posible, de la forma que está a nuestro alcance. Y a mí me gusta mucho ser mamá de Abiel. Abiel es una bendición, es un amor, un niño muy alegre, que da trabajo, pero la alegría de él recompensa. Él está en un momento en que los dientes están haciendo. Sí, Nació uno, ahora está casi, casi completo, ¿no? sí, El otro, ¿no? sí, Abajo, sí, acá. Y bueno, le quedó muy llorón, eh, sí. normal, ¿no? Y bueno, y desde el momento del nacimiento, ¿cuáles son, cómo describir la etapa más difícil que ha vivido así, siendo una mamá nueva, ¿no? Yo creo que lo más difícil no es por el hijo, es por uno mismo, porque cuando uno se vuelve madre, vivimos una transformación muy grande. Yo era una Raquel antes de ser mamá y una Raquel después de ser mamá. Y nosotros vivimos muchos desafíos y muchas cosas que en muchos momentos me sentí perdida porque ya no me reconocía, no sabía más quién era bien. O a veces todavía me pregunto, ¿no? ¿Quién soy realmente ahora? Porque antes era, bueno, era esposa, era profesora, era todo eso, pero la maternidad trae una responsabilidad muy grande y cambia totalmente la vida y es cuando nuevamente tenemos que reencontrarnos y vivimos una transformación muy grande y yo creo que es una transformación buena que va a traer buenos resultados, pero que sí trae momentos ahí de muchos conflictos a veces y tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor para que podamos reencontrarnos y realmente ver quién somos y, y entender que la maternidad es una misión muy importante, la más importante de nuestra vida y que no es un tiempo perdido, sino que cada momento que nosotros le dedicamos a nuestro hijo va a ser una recompensa más adelante. Y verdad que sí, nosotros que estamos ahora viviendo todo el primer viaje, ¿no? Cada etapa de su vida para nosotros es novedad, nosotros reímos, nosotros nos Sí. mandamos fotos cuando estamos lejos para acompañar esa etapa. No sé, de repente alguien que está mirando ahí va a concordar con nosotros, ¿no? Que todo es novedad. Bueno, estamos acá tomando matecito, que es matecito uruguayo, Argentino, argentino. argentino, Sí, ¿por qué argentino? porque soy argentina. Ta. Entonces, para quien no sabe, la Argentina acá tiene sus hábitos. ¿Cuál es tu hábito así al despertar? ¿Qué haces?
Generalmente lo primero que pienso al despertar, así de hoy en día ya tengo que primero atender a mi hijo, pero es el mate, voy a preparar mate, ¿no? A veces tomo café porque tú haces café, entonces a veces levanto y el café está listo, entonces tomo café, pero en general lo mío es el mate. Bueno, el café es una cosa que el brasilero normal tiene la habitual de tomar, ¿no? Eh, el argentino es el mate, el uruguayo también es el mate, ¿no? Pero sé que hay algunos lugares que el uruguayo va, el argentino va y tiene que adaptarse. En tu caso, Sí, que ahora tomas café, ¿no? y tú tomas mate, Y yo tomo mate, mate dulce encima. mate dulce. Aprendí a tomar mate, sí. Eh, no tengo el hábito de ir allá a hacer a no sé qué ella me pide, ¿no? Entonces, una curiosidad acá. Y cuando no se invite, ¿no? Normalmente deje ya pronto porque no tengo el hábito de hacerlo. Lo sé hacer, pero no es algo que voy allá a preparar el mate. A no ser que Raquel me pueda pedirme. Vos que sos argentina, lo que te más, lo que es más difícil para ti dentro de toda la cultura, de lo que vivís lejos de tu país, lo que más te molesta, sí, o sea, eso en mi país lo hago, estoy cerca y me hace bien. A la distancia, lo que te molesta, sí, Lo que me hace falta, que te digamos hace así. falta en el sentido, sí. Un poquito la cultura, sí, por más que la cultura uruguaya es muy parecida con la argentina, hay algunas cosas que son diferentes, porque yo soy de Misiones, Argentina, y en Misiones también es un poquito diferente la cultura que en las otras provincias, digamos así. Entonces, tenemos una cultura un poquito más particular, ahí un poquito mezclada con la paraguaya, con la brasilera, y bueno, y yo siento falta así de la cultura y de las amistades. Una cosa que el argentino, especialmente el misionero ahí, que es una región cerca de Paraguay, frontera también con Brasil, es la cuestión de la lengua, ¿no? ¿Cómo es la lengua? ¿Cómo es el lenguaje? Así, el español parece que es un poquito más paraguayo eso, ¿no? Sí, sí, cuando digo que soy argentina siempre me preguntan, pero ¿cómo sos argentina si no hablas como argentino? Pero es que la gente está acostumbrada con los porteños, ¿no? De Buenos Aires y piensan muchas veces que todos los argentinos hablan así, como por ejemplo lluvia, allá, como los uruguayos hablan también. Pero nosotros decimos lluvia, allá, ella. Entonces, porque realmente es una otra, El tono cambia, sí, un ¿no? otro acento y también yo creo que sí tiene un poco ahí la influencia del Paraguay, así como tenemos muchas otras influencias del Paraguay como el reviro, la chipa paraguaya, el tereré, todo eso tenemos como influencia del Paraguay porque estamos rodeados bastante del Paraguay y también el acento termina siendo sí un poquito parecido con el del paraguayo. El, la, eso que hablaste ahora de la chipa es como si fuera un pan de queso. Sí, Es hecho por queso, claro. sí, con queso, con almidón y que sería la harina de mandioca, ¿no? Fécula de mandioca, pero es un poco diferente del pan de queso brasileño. Sí. Eh, es muy, para mí particularmente me parece muy parecido. Es muy rico. Para quien desea experimentar, lo recomiendo bastante. Y dentro de ese tiempo que tú tienes, eh, tú estuviste estudiando en Oberá y que fue un proceso que te ayudó a abrir bastante tu mente porque tuviste un tiempo, o sea, toda tu vida en el interior, o sea, en el campo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue para ti esta experiencia eh, de vivir sola? Comparte un poquito para la gente que no conoce esa parte de tu vida, ¿no? Sí, bueno, para los que no saben, yo me crié así en el campo y en mi época en el campo no había internet, no teníamos ni siquiera televisor, no teníamos nada de eso, apenas una radio
y me pasaba todo el día escuchando radio y tenía una mente muy, yo era muy inocente porque vivía muy encerrada en ese mundo que teníamos ahí construido y no conocía nada además de eso. Entonces era muy tímida, muy tímida, no sabía ni siquiera eh, cómo, cómo relacionarme con las personas, tenía una autoestima muy baja por eso incluso. Entonces fue un tiempo muy difícil y sí, yo siempre quise estudiar y a los 11 años yo salí de la escuela, voy a contar un poquito de eso para que la gente entienda. A los 11 años salí de la escuela y yo no seguí estudiando. Entonces yo salí en sexto año, que en esa época no había séptimo en las escuelas en Argentina, era hasta sexto y luego se iba a la secundaria. Y ahí yo con 11 años salí de la escuela y no continué estudiando porque mis padres ahí tenían la idea de que yo tenía que continuar en la colonia y todo eso. Y bueno, pero yo tenía siempre el sueño de seguir estudiando. Entonces yo quedé de los 11 años a los 19 sin estudiar. Lo único que hice algunos cursos, informática y todo eso, y que me ayudaron también a desenvolverme. Y ahí cuando yo tenía 19 años, yo me fui a la ciudad para estudiar, para terminar la secundaria. Bueno, y ahí yo fui a la ciudad para terminar la secundaria. Y me acuerdo que era re tímida. Yo el día que empecé a ir a la escuela no sabía ni cómo ir vestida, ni nada de eso. Y bueno, y muchos se burlaban de mí porque yo era de la colonia, porque era la chacra, no sabía muy bien hablar, porque en la colonia donde vivía se hablaba una mezcla de portugués con alemán y con español, entonces no, yo no sabía hablar un español muy bueno, así, digamos, así mezclado un poco. Y ahí fue un tiempo muy difícil y desafiante para mí, pero luego empecé a estudiar y yo dije, no, yo voy a estudiar para que yo me resalte en el estudio entonces. Y ahí fue lo que pasó, yo estudié bastante y ahí eran 3 años ahí reducidos y empecé a ser la mejor alumna en el primer año, en el segundo, en el tercero y ahí después me empezaban a ver con otros ojos mis compañeros y todos por ese tema, porque yo era esforzada y estudiaba bastante para salir la mejor alumna y resaltarme en eso. ¿Tuviste un bullying por ser del interior? Sí, en esa región hoy en día yo supongo que no, que ya no haya más, pero en la época que yo vivía se hacía mucho bullying la gente de la ciudad con la gente del interior. No sé bien por qué, porque mucha gente del interior hoy teniendo conocimiento vivía mucho mejor que esa gente de la ciudad, pero por el simple hecho de ser más sencillo, de por ahí vestirse más sencillo, de manera más sencilla, de, de no saber relacionarse también con la gente de la ciudad y todo eso, y eso traía un bullying, sí, hacía que nosotros sufriéramos un bullying. Y, y eso mis amigas que son del interior, que les ha pasado de irse a la ciudad, van a entender y van, porque pasaron todo lo mismo que yo también. Es una cosa que la gente a veces no da atención a eso, pero eso puede dejar muy lastimado, ¿no? Sí, sí. Entonces personas que no están preparadas para ese shock. Y sin duda eso es un proceso ahora de sanidad. Y mucha gente que necesita mucho a veces pasar por un proceso para poder recuperar, ¿no? Porque a veces la gente va para este cambio y demora. Y a veces tiene que volver porque ve que lo que pasó no le hizo bien, que no es tu caso, creo. No, porque en el momento sí a mí me perjudicaba, me dejaba muy triste, pero yo tenía, Te daba más fuerza. sí, pero ahí yo tenía en el primer año una amiga que me acogió, que es mi amiga hasta hoy, y ella me acogió y nosotros fuimos amigas durante los 3 años, después en el segundo año surgió otra amiga, y bueno, ella me acogió desde el primer día de clases, entonces con ella me defendía, ella me ayudaba y realmente me ayudó mucho en ese proceso de entender de cómo funcionaba ahí y yo aprendí a defenderme. Y entonces, por ejemplo, como yo era, además de ser del interior, yo era cristiana.
Entonces yo también sufría bullying por ser cristiana. Y ahí, en esa época, me invitaban mucho todos los días. Llegaba jueves y viernes y ya los grupitos se organizaban para ir a las bailantas, a las fiestas y me invitaban. Y ahí después, y ahí cuando yo le decía que yo no iba a esos lugares y todo, entonces se dieron cuenta que era porque era cristiana. Y ahí después ellos invitaban y ahí se reían y decían, no, ella no va porque es cristiana, porque es creyente y todo eso. Y en el primer año a mí me costaba enfrentarlos, porque yo no tenía autoestima para eso. Pero a partir del segundo año, sí, yo empezaba a decirles, sí, no voy porque soy cristiana realmente. Y yo elegí eso y no voy a esos lugares. Entonces, cuando ellos vieron que yo ya tenía una autoestima para defenderme, ellos empezaron a parar con eso. Sí, y todo un proceso que lo viste para que tú puedas fortalecerte, ¿no? Y sin duda te ayudó a defender, ¿no? Bueno, las personas que Dios coloca para que tú puedas seguir adelante, ¿no? Son personas importantes en el correr de la vida y sin duda nunca más te olvidas de esas personas que en medio de la dificultad te extendieron las manos, te ayudaron, te dieron consejos y estos consejos son de suma importancia hasta los días de hoy, ¿no? La Biblia dice en Mateo capítulo 10, en el versículo 30, aún vuestros cabellos están todos contados. Esto es el cuidado de Dios y el conocimiento y diario de Dios para con nuestra vida. Él conoce cuando estamos bien y cuando no estamos. Porque Él sabe quién somos nosotros. Por eso el detalle de aún vuestros cabellos están todos contados. O sea, Dios nos conoce muy bien. ¿Cómo hemos vivido esa etapa, Raquel, desde que llegamos hasta acá, hasta Uruguay? Cómo Dios nos conoce, cómo Él nos acompaña, el proceso, el propósito de Dios en nuestras vidas. Y ayer incluso estuve en un lanzamiento de un libro que habla sobre el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿no? Que todo lo que hacemos está debajo de un propósito divino, ¿no? Y cuál fue el momento en que Dios te condució a entender un poco, o sea, si, todo de un propósito. Cuando sé que cuidaste de niños, ¿cómo fue esta experiencia, ¿no? Espiritual que Dios te dio a través de los pequeños? Bueno, el llamado comienza desde, yo creo que desde siempre tenemos algo que nos muestra que tenemos un llamado, algo diferente. Yo desde niña siempre tuve algo diferente en mi vida. Yo notaba que yo tenía pensamientos diferentes, que yo era diferente y, y siempre desde muy chica ya había profecías, el Señor hablaba de que tenía un plan en mi vida. Pero como nosotros éramos del interior, todo, nunca había salido un pastor de mi familia, nunca había salido un misionero de mi familia, un cantante, nada de eso. Entonces era algo muy que pensábamos, ah, no, eso es algo así, uno más hablando, ¿no? Pero yo siempre sentía que había algo diferente en mí. Yo sentía que yo tenía que vivir una cosa diferente. Y y bueno, y siempre sentía mucha sed de hacer las cosas para el Señor. Entonces, desde muy joven, a los 15 años, yo empecé a trabajar con los niños y a mí me encantaba. Y me dedicaba toda la semana en hacer cosas para los niños. Eran pocos niños, pero era algo que me gustaba porque yo sentía que estaba haciendo, trabajando para el Señor de esa manera. Y por más pocos que sean, pero vos veía el crecimiento y vos veía ellos viviendo aquella etapa y tú tenías una metodología de preparo y vos veía que ellos estaban entendiendo eso, ¿no? Sí, sí. Sí, teníamos una metodología de la escuelita, de cómo era todo, y ya estaban acostumbrados porque siempre había sido así. Entonces ya llegaban los domingos a la mañana, porque era el domingo a la mañana, y ya teníamos todo preparado, ahí cantábamos, hablábamos, contábamos historias de la Biblia, y era ya una costumbre que se tenía ahí.
Entonces los niños ya eran súper obedientes también en ese momento, sabían que tenían que prestar atención, que tenían que quedar quietos y todo eso, que hoy en día creo que es más desafiante también eso, ¿no? Sí, y la imagen linda del interior es que la gente viene de camión, viene de tractor, viene con el automóvil que tiene a disposición, ¿no? Y a veces viene a pie, ¿no? Sí. En el caso, ya tuvo situaciones como esa, ¿no? Sí, hoy en día ya no tanto, ¿no? Dependiendo de la región, sí. Cuando yo era niña, mis padres tenían bicicleta y recuerdo que muchas veces hacía mucho frío y íbamos en bicicleta a los cultos a la noche o los domingos a la mañana. Entonces yo iba con mi padre y mi madre iba en otra bicicleta y así íbamos a la iglesia y era un tiempo de mucha alegría, era un tiempo de mucho amor espiritual, ¿sí? De tal vez no tanto conocimiento en la palabra del Señor, pero sí había mucho amor y mucho temor del Señor también en esa época. Un Sí. primer amor, digamos que puede tener cambiado algunas cosas. ¿Qué te sorprende en los días de hoy, diferente a lo que se vivía antes? Que las personas son más bendecidas en general, que las personas tienen más facilidad en la vida y eso hizo con que se alejaran un poquito de la presencia del Señor. Eso hizo con que ya no tengan ese amor por la obra del Señor. Las personas son grandemente bendecidas, el Señor las bendice, ya tienen mucho más facilidad, pero no se preocupan tanto con la obra del Señor. Personas muchas veces que tienen llamado, se han olvidado de su llamado, se han olvidado del propósito que el Señor tiene en su vida para solamente trabajar en lo secular, que está bien, que sí tenemos que trabajar, que tenemos que buscar, pero no tenemos que olvidar también de buscarle al Señor y hacer la voluntad de Él. Eh, Se enfrió un poco, ¿no? Este fuego, esta llama, y eso nos preocupa. Particularmente veo muchísima gente que se enfrió, y bueno, eso la Biblia dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría. Eso es un contexto general, pero sé que ahora estamos teniendo la oportunidad de colocar este mensaje a corazones, a personas que tal vez puedan mirar en este momento y Dios lo pueda tocar, que Dios lo pueda volver, que tú puedas volver al primer amor. Y eso me preocupa bastante en nuestra generación, que hay mucho entretenimiento, muchas cosas que están llegando rápido a la inteligencia artificial y esto está afastando jóvenes del propósito. Y sin duda, mi oración es para que Dios pueda retomar, retomar en muchos jóvenes que perdieron la visión en medio del camino. ¿Hay alguna cosa que quieras compartir al respecto de eso, que tenga alguna experiencia que has visto? Y yo particularmente podría colocar mucho aquí, pero quiero escuchar de tu parte momentos que antes se vivía que ahora parece que se perdió. Yo creo que un poco la comunión, ¿no? La comunión, ya hoy en día en las iglesias lo que más se escucha es que ya no hay tanta comunión y las iglesias son una familia. Nosotros lo que más queremos, por ejemplo, es estar en comunión y en paz y tener amor en nuestra familia. Y la iglesia es lo mismo, entonces nosotros tenemos que tratar de mantener esa comunión dentro de la iglesia, mantener ese amor, porque es eso que causa la unión, causa fuerza y la fuerza es que va a traer bendición a otros, traer más personas juntos. La gente no quiere entrar en donde no hay amor, la gente quiere estar en donde hay amor, pero la mayoría de las personas ya no tienen tiempo para estar en comunión. Se termina el culto, simplemente se van, muchas veces ni siquiera saludan y creo que tenemos que mantener esa comunión. Y, y eso también hace parte de ese enfrío que tiene la iglesia hoy en día, ¿no? Que tienen las personas. Algo
que el Señor me ha hablado mucho y es lo que yo también he hablado en la iglesia, es sobre que se espera y que siempre se habla de un avivamiento, de que queremos vivir un avivamiento, porque ya no se ve milagros en la iglesia, ya no se ve bautismo con Espíritu Santo, están, no se ve mucha liberación y todas esas cosas, y nosotros queremos vivir eso, pero eso solo vamos a vivirlo si nosotros buscamos la presencia del Señor. No puede haber un avivamiento si la iglesia está vacía. La iglesia, personas vacías que solamente van al culto para recibir, pero no se dedican, no se entregan al Señor durante la semana, en su momento, no tienen su secreto con el Señor. Y no vamos a vivir un avivamiento, no vamos a vivir algo nuevo si nosotros no nos colocamos en la presencia del Señor. Aquí en Mateo capítulo 10, versículo 1 dice así que entonces Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio el poder de echar espíritus inmundos y sanar a todos los enfermos y a todas dolencias. O sea, cuando el Señor llamó, el Señor les dio poder, les dio poder. Y ese poder es para que echar espíritus inmundos y sanar a los enfermos y toda dolencia. ¿Qué diferencia hay de esa época de Jesús para los días de hoy? Creo que en esa época de Jesús la gente estaba más interesada en ver, en vivir algo diferente. La gente se esforzaba más porque si leemos la historia de Jesús, nosotros vemos que la gente caminaba kilómetros y kilómetros para escuchar a Jesús. Tanto que la multiplicación de los panes, de los peces, la gente se iba sin alimento, sin una manera de alimentarse, pero tenía esa sed espiritual. Hoy en día la gente tiene sed espiritual. Las personas saben que necesitan de Dios, pero parece que hay un bloqueo que no los deja buscar, que no los deja, que siempre hay otra prioridad, que siempre tienen otras prioridades. Se levantan a la mañana y la prioridad no es leer la palabra del Señor o buscar al Señor. Hay otras prioridades. Y nosotros sabemos que es difícil, nosotros vivimos en un tiempo que es difícil buscar, porque vivimos en un tiempo que la batalla espiritual es muy grande. En, cuanto más nosotros deseamos buscar la presencia del Señor, más batallas vamos a enfrentar también. Y es verdad, una batalla que aumenta cada vez que nosotros queremos más, porque quien no está enfocado, quien no está en el propósito, quien está responsable de esto, claro, el enemigo no se va, él va a querer aquel que está yendo el camino, yendo a la dirección. Entonces, esto es el aliento para este podcast, para que tú que estás mirando, continuemos en el propósito, continuemos foco total, porque Dios hará grandes cosas. Él nos va a sorprender, porque nosotros somos sus instrumentos acá en la tierra. Dios no quiere usar ángel, podría usarlo muy bien, ¿no? Sí. Pero Dios quiere usar seres humanos, hombres y mujeres que estén dispuestos a cumplir, a hacer la voluntad de Dios. Hay un sacrificio, hay un precio y lo pagamos todos los días porque eso es lo que estamos viviendo, la gracia de Dios, el favor inmerecido. No lo merecemos, pero lo recibimos. Tú lo recibes, no tenemos cómo pagar, pero lo recibimos gratuitamente, gratuitamente. Entonces, nosotros no queremos en este momento dejarte mucho tiempo ahí. Es un podcast y casi un devocional acá, ¿no? Sí. Eh, Raquel, comparte algo especial para que podamos concluir en este momento, porque vamos a tener otros episodios y nos gustaría que tú puedas estar con nosotros en los próximos y sin duda, semanalmente tenemos acá invitados especiales, pero vamos a tener momento de mesa, momento de compartir y como dijimos acá también, vamos a tener momentos en que vamos a poder
colocar aquí testimonios de experiencia nuestra y en otros lo vamos a tener tiempo para eso. Sí, seguro que sí. Tenemos un montón de testimonios que podemos compartir acá, ¿no? Que van a edificar a quien vea los videos y vamos a estar otras veces acá. Y bueno, ya que hablamos así de propósito, de todo eso, lo que me gustaría dejarles es que ustedes van a enfrentar muchos desafíos en la vida y van a tener que tomar decisiones muy difíciles, pero elijan vivir el propósito del Señor. Es muy difícil hoy en día elegir vivir el propósito del Señor porque cuando miramos delante de nuestros ojos por ahí, a nuestros ojos carnales, vamos a ver cosas mucho más interesantes para vivir que el propósito del Señor. Y vendrán muchos desafíos, muchos no nos van a entender el propósito que el Señor tiene en nuestra vida, así como José de Egipto, que sus hermanos no lo entendieron, que su padre no lo entendió, que la gente alrededor no lo entendió, muchas veces nos va a pasar de que las personas a nuestro alrededor, nuestros amigos, no nos van a entender lo que el Señor tiene para nosotros y la forma que nosotros elegimos vivir. Pero cuando elegimos vivir el propósito del Señor, los testimonios vendrán porque el Señor es fiel y cumple y todo lo que Él nos promete Él va a cumplir cuando nosotros le seamos fieles a Él. Es muy difícil porque tenemos que tener mucha sabiduría, inteligencia emocional, muchos desafíos y la gente muchas veces nos hace dudar de nuestro propósito, pero tenemos que entender que nosotros tenemos un llamado, un propósito y cuando lo vivimos es donde vamos a encontrar nuestro lugar de paz, nuestro lugar de seguridad y el Señor va cumpliendo una a una de sus promesas y no es fácil, ¿no? No es fácil, tenemos que enfrentar muchos desafíos, tenemos que tener mucha fe, pero de a poquito uno ve que las cosas se van ajustando y el Señor va colocando personas en nuestra vida, el Señor va hablando, nos va bendiciendo, nos va protegiendo, guardando y mostrando que Él está con nosotros. A mí me ha pasado que en muchos momentos dudé, incluso este año, por diferentes eh, desafíos que hemos pasado, pero cuando estoy así a punto de pensar que no estoy en el camino correcto, el Señor va y habla. El Señor hace milagros, el Señor obra y nosotros podemos ver que Dios está en los pequeños y en los grandes detalles. Eso. Amén. En este episodio de hoy hablamos sobre un poquito de intimidad con Dios, Sí. de propósito, del cuidado de Dios y te esperamos en el próximo episodio que podamos tenerte acá. Te voy a hacer un pedido especial, que compartas el video, que publiques, que lo compartas en grupos de familia, que grupos, quién sabe, de tu iglesia y pueda ser edificado, porque todas vez que compartimos testimonios somos edificados, ¿no? Sí. Nuestra fe aumenta. Entonces queremos alentarte en este momento, darte ánimo y para seguir adelante en todo lo que Dios tiene para nuestra generación, para los días de hoy. Y en el próximo episodio queremos verte acá, ¿tá? Queremos verte acá. Hace esta publicidad ahí para nuestro podcast. Para que no saben, estamos grabando acá en la frontera, Rivera Livramento, Uruguay, Brasil, donde tenemos la iglesia en Avenida Italia, 2526, En Rivera. en Rivera. Los cultos son miércoles, viernes y domingo, donde el miércoles es estudio bíblico, el viernes la noche la victoria, que es a las 20 horas, y el domingo es un horario diferente, a las 19 horas, donde tenemos una vez al mes el culto de Santa Cena, que ahí sí es un culto por la mañana, ¿no? Sí. Es un culto por la mañana. ¿Está? Bueno, si sos de Rivera o de Libramento, estás invitado a participar en los cultos con nosotros. Va a ser una gran alegría recibirte. Tenemos unos cultos muy bendecidos, el Señor nos ha bendecido con personas hermosas que comparten las reuniones y la presencia del Señor siempre está junto con nosotros. Entonces, si estás necesitando también de oración o algo, no dudes en llamarnos, que vamos a estar ayudándote.
Y es eso, entonces bienvenidos a Talmudim Church y en los cultos. Y sí, dale like a ese video, no lo olvides y comparte también con tus amigos, con tu familia, en fin, y suscríbete al canal. Por supuesto, va a ser muy interesante porque el YouTube, por ejemplo, toda vez que lo das like y lo compartes, él te recomienda Sí, estos contenidos semejantes a estos muy relevantes para ti, para tu familia, para tu casa, ¿tá? Bueno, el Abelito no despertó, no despertó, no despertó. nos apoyó hoy. Nos apoyó hoy, está durmiendo. Así que estamos siendo bien claro que incluso yo estoy hablando un poquito más bajo. La voz masculina es un tono mayor, ¿no? Y bueno, es así. La próxima él va a aparecer acá, de repente. Tal vez sí. Tal vez sí, ¿está? Bendiciones. Bueno, bendiciones gente, un gusto, que Dios los bendiga. Chao. Chau, chau.